¿Cómo están todos? Sean ustedes bienvenidos a su canal de Laico a Laico. En este programa de Noches Teológicas, el día de hoy, pues bueno, recordando que estamos en el mes de la Biblia, vamos a tener un programa muy interesante sobre las cartas católicas. Le doy una bienvenida a mi esposa Elizabeth. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, gracias, esposito Julio. Aquí estamos en nuestro programa, quédense con nosotros, va a estar muy interesante. Bueno, pues para iniciar propiamente este programa de las cartas católicas, vamos a iniciar con una lectura bíblica justamente tomada de estas cartas, una lectura que a lo mejor algunos de nosotros ya le hemos escuchado, y si no, pues bueno, para que ustedes en su Sagrada Escritura pues también igual la lean, la mediten. Es una lectura que pues trae mucho contenido y mucha importancia. Es de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo del 14 al 16, tomada de la Biblia de nuestro pueblo, y dice así: y si padecen por la justicia, dichosos ustedes, no teman ni se inquieten, sino que honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicaciones de su esperanza, pero háganlo con modestia y respeto, con buena conciencia, de modo que los que hablan mal de su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus propias palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues como podemos ver en esta lectura, Dios nos pide pues que no solamente la fe la creamos, ¿verdad, Eli? Sino, como dice, hay que dar también razón de nuestra esperanza. O sea, nuestra fe no solamente hay que sentirla, sino también hay que razonarla, y más allá de dar argumentos o de dar explicaciones bonitas o teológicas a alguien que a lo mejor no está tan evangelizado o no está tan cerca de Dios, menciona aquí que hay que dar también testimonio de vida. ¿Cómo ves, Eli? Muy interesante esta lectura. Así es, Julio, y también recordemos que es muy importante que nosotros tengamos bien cimentada nuestra fe, porque como dice la lectura, pues ¿con quién la vamos a tener? Sino solamente en Cristo. Así es, de hecho, un punto que dice muy importante la lectura, ¿verdad? Que hay que hacer con modestia y respeto, con buena conciencia, de modo que los que hablan mal de su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus propias palabras. O sea, o como dijéramos popularmente, ¿verdad? Pues dar una cachetada con guante blanco. Y la imagen que está al lado es una imagen también muy bonita y muy importante, que nos habla del testimonio cristiano, es decir, de un seguimiento que todos nosotros debemos de tener hacia Cristo. Y dice así: la misión, si la oración, la escucha de la palabra de Dios son vividas en el creyente, el Espíritu Santo guiará a esta persona a un servicio especial que solo esa persona puede hacer. Y menciona la parte de abajo, 3 elementos esenciales de un testimonio cristiano: cómo era mi vida antes de aceptar a Cristo, cómo me convertí en un cristiano y cómo es mi vida después que llegué a ser cristiano o después de que llegué a conocer a Cristo. ¿Cómo ves, Eli? Muy importante todo esto, ¿verdad? El testimonio cristiano. Así es, porque recordemos cómo nosotros vamos precisamente a comprobar esa fe que tenemos. Si nosotros no ayudamos a nuestro prójimo, ¿quién lo hará? Si no es que nosotros. Así es, y algo que es así también muy, muy importante, que menciona mucho el Papa Francisco, los obispos, y yo recuerdo mucho de manera especial una predicación de hace poco del padre Luis Butera Bullo, fundador de los Misioneros Servidores de la Palabra. Pues él mencionaba, Eli, que es la hora del laico, y que es tiempo de que el laico despierte y el laico evangelice. O sea, de que el laico no solamente conozca la palabra de Dios en teoría o la lea o nada más le escuche en la Santa Misa, sino que todos nosotros debemos de dar un testimonio cristiano, porque más que nunca se requiere que seamos cristianos valientes y no cobardes. Muy importante, ¿verdad? Sí, y también recordemos que es nuestro deber también como bautizados, porque muchas veces se nos olvida que digan, ay, no, mejor que lo haga la iglesia, pero sí, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu participación? Que dices, no, que acerca de las riquezas. Bueno, ¿y tú por qué también no vendes tu riqueza? ¿Por qué tú a mí no das tu dinero? Porque a veces vemos que los que más critican son los que menos ayudan. Así es, y de hecho, bueno, pues propiamente ya para iniciar nuestro tema, nada más les digo algo muy importante, ¿verdad? Ya lo hemos por ahí a lo mejor visto en alguna lectura. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Entonces, a continuación, en nuestra siguiente diapositiva, propiamente vamos a ver lo que son las cartas católicas y pues bueno, en dónde están clasificadas también. Estas cartas son dirigidas en general a la comunidad católica o cristiana.
a diferencia de las de San Pablo, que son dirigidas a una comunidad o persona en específico. Estas cartas no tienen carácter epistolar como las de San Pablo, sino que son como breves exposiciones y sentencias doctrinales acompañadas de algunas normas prácticas, con objeto de defender la pureza de la fe, amenazada por las herejías propagadas en el seno de las comunidades cristianas por falsos maestros. Como vemos también estas cartas nos habla que están dirigidas no solamente a una comunidad, sino a la gran Iglesia Católica. Como decía, que a diferencia de que las que fueron San Pablo, que solamente fueron dirigidas a una comunidad, como es, por ejemplo, una carta a los tesalonicenses, o una persona en específico, como por ejemplo puede ser una carta a Tito. Nos dice que estas cartas no tienen un carácter precisamente como la del apóstol San Pablo, sino que son unas breves exposiciones. ¿Qué nos quiere decir? Que también hablan acerca de un tema específico, pero sobre todo el mensaje que lleva explícito. Así es, y bueno, como ustedes pudieron observar en su pantalla, venía una imagen al lado del texto donde justamente está la clasificación de nuestra Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y propiamente lo que es el Nuevo Testamento, nos vamos casi hasta la parte de abajo, arribita de donde dice Apocalipsis, donde justamente están las 7 cartas católicas. Menciona aquí la carta del apóstol Santiago, primera carta de San Pedro, segunda carta de San Pedro, primera, segunda y tercera carta de Juan, carta de Judas y la carta a los hebreos. Entonces, como dice mi esposa, bueno, son cartas muy importantes porque pues justamente están dirigidas a toda la iglesia y además pues traen enseñanzas muy importantes. De hecho, vamos a ver de manera general cada una de ellas. Ustedes en su Sagrada Escritura, bueno, pues la invitación es no solamente a que las lean, sino que pues a que también lean lo que es la introducción y pues lo que es el pie de página, ¿verdad, Eli? Para entenderlas mejor. Así es, como vemos que siempre también se nos olvida leerlo. También es importante que leamos el pie de página, porque a veces va a haber palabras que nosotros no entendamos o comprendamos. Así es. De hecho, bueno, propiamente ya para quien está un poquitito más adentrado en lo que es el estudio de la Sagrada Escritura o en algún curso bíblico de evangelización así ya muy especializado, pues bueno, siempre nuestros sacerdotes recomiendan que también uno cuente con un buen diccionario bíblico, porque luego por ahí pues puede haber por ahí alguna palabra que no entendamos. Entonces ya propiamente viéndola con un diccionario, pues bueno, vamos a salir de muchas dudas, ¿verdad? Bueno, también como menciona aquí mi esposa, pues bueno, estas cartas son muy importantes porque pues también traen normas prácticas, como decía aquí, con objeto de defender la pureza de la fe, amenazada por herejías, ¿verdad?, que surgieron, ¿verdad?, de pues personas que se sienten muy iluminadas. Y como podemos ver, bueno, pues estas cartas también son muy actuales, porque no es muy diferente la situación de esos tiempos a los de ahorita. En estos tiempos, pues también cuántos iluminados nos salen, ¿verdad? Ahorita que estaba tan de moda las redes sociales y todo eso, pues no falta aquella persona que no es católica o que es un católico mal formado, que bueno, pues por ahí edita videos del padre Luis Toro, del Papa Francisco, etcétera. Mira, es que él apoya la homosexualidad, apoya esto y dice que la Santísima Virgen María es una diosa. Entonces, como podemos ver, todas esas manipulaciones, nosotros debemos de estar muy abusados, y por eso es que nuestra iglesia nos pide y Dios nos exige también que conozcamos la palabra de Dios. Ya lo hemos mencionado aquí, que pues asistamos a algún curso bíblico, o que si nosotros vemos realmente una necesidad muy grande, pues en nuestra diócesis, en nuestra parroquia, donde quiera que estemos, pues bueno, hablar con el sacerdote, ¿verdad? Oiga, ¿sabe qué, padre? Pues mire, yo veo que hay una necesidad muy grande de que nos instruyamos en la palabra de Dios, no solamente para proclamar bien las lecturas en la Santa Misa, ¿verdad?, en los actos litúrgicos, sino que justamente para que nuestra comunidad parroquial crezca, se fortalezca, y lo más importante, pues haga vida la palabra de Dios, que es como lo hemos visto. Es decir, todas estas cartas católicas, no verlas como un relleno, como algo de que bueno, pues está como que en las últimas partes de la Biblia, y ya no. Son cartas que traen también muchísima enseñanza. De hecho, yo les comentaba que, por ejemplo, en lo personal, una de las citas bíblicas del Nuevo Testamento que a mí más me gusta es justamente una lectura de la carta del apóstol Santiago, donde menciona él que una fe sin obras pues es una fe muerta. Y como ustedes son observadores, bueno, en esta lectura de inicio que hicimos de la primera carta del apóstol San Pedro, justamente Dios nos pide
un auténtico testimonio cristiano y realmente que seamos cristianos auténticos. Y hay otra cita bíblica también de la carta del apóstol San Pedro, donde nos dice que estemos muy atentos y vigilantes, porque nuestro enemigo el diablo, como león rugiente, pues anda buscando a quien devorar. Entonces son algunos ejemplos de algunas citas bíblicas de estas cartas que, como podemos ver, pues bueno, son muy importantes y también muy formativas. ¿Cómo ves, Eli? Muy interesante, ¿verdad? Así es, sobre todo lo que decías, que nosotros también debemos tener también esa preparación, sobre todo también para anunciarlo a nuestros hermanos y que ellos no se queden también con la duda. Nosotros podemos también transmitirles también lo que hemos estado aprendiendo. Bueno, pues vamos a una pausa, no le cambia, recuerde compartirnos, estamos en Facebook y YouTube como Canal de Laico a Laico, denos ese like, comparte estos videos, si puede mándenos estrellitas, y pues bueno, no se le olvide también pues orar por nosotros, que nosotros lo hacemos también, y no le cambie, ¿verdad? Que como puede ver, pues esto está más bueno, ¿verdad? Que unos taquitos de chorizo con su salsa verde. Enseguida regresamos. Bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros. Ya estamos aquí de regreso en su canal de Laico a Laico en este programa de Noches Teológicas. No se le olvide que estamos en las redes sociales Facebook y YouTube como Canal de Laico a Laico. Denos ese like, compártanos, comente y también si puede, bueno, pues envíenos estrellitas para seguir con estos interesantes contenidos. Bueno, cerrando este apartado de lo que es la carta de las cartas católicas, antes de ver la primera carta, que es a los Hebreos, les comento que esa cita bíblica que les mencioné, ¿verdad? Me parece que es de la primera carta del apóstol San Pedro, donde dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es tan importante que si somos observadores, pues es una lectura que viene en las completas, ¿verdad? Justamente liturgia de las horas. Entonces, como mencionaba en programas pasados el señor Arturo Barrón, es importante que también nosotros como laicos nos enseñemos a rezar la liturgia de las horas y que por lo menos pues hagamos laudes, vísperas y completas, porque no solamente es una manera de unirnos de unirnos como iglesia en oración, sino que también ahí vienen lecturas bíblicas, ¿verdad, Eli? Vienen meditaciones de los santos padres, o sea, trae una riqueza enorme la liturgia de las horas que si realmente lo hacemos, ¿verdad? Y la ofrecemos, pues es una ofrenda espiritual muy agradable a Dios, pero desgraciadamente es una práctica que en el caso de nosotros los laicos, si nos incluimos, pues nos falta mucho hacerla. De hecho, una propuesta que, por ejemplo, nosotros a lo mejor, pues esperemos en Dios que haga eco, pues sería proponerle a nuestro señor obispo, ¿verdad?, que se haga un curso pues intensivo para aprender a rezar bien la liturgia de las horas y que realmente pues se vea como una bonita devoción, más allá de costumbre, una devoción y una necesidad de todos nosotros para hacer oración, para meditar las oraciones y los escritos de los santos padres, pero también pues para meditar lecturas de la palabra de Dios. ¿Cómo ves, Eli? Muy importante, ¿verdad? Así es, bueno, a mí me ha tocado pues estudiarlo un poquito, pero sí, no, les voy a decir la verdad, sí batallé un poquito en aprendérmela, pero sí, gracias a Dios,
pues logré pues orar con ella, pero sobre todo me llamó la atención que a través de la liturgia de las horas nosotros nos unimos con las oraciones de todos los fieles alrededor del mundo. O sea, por ejemplo, aquí estamos en México, pero en Europa se pueden unir a nuestras oraciones, en Asia, en África. Pues a mí, para recordando pues el rosario de las misiones, precisamente esa gran misión que nos une a todos como hermanos que somos. Bueno, pues ya propiamente entrando a lo que son las cartas católicas, después de esta introducción tan interesante, vamos a ver pues lo que es la carta a los hebreos de manera general. Dice así: más que una carta, este escrito parece una homilía pronunciada ante unos oyentes o un tratado doctrinal que interpela a sus lectores. Consta de 13 capítulos. Algunos piensan que la carta es anterior a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Otros que fue después, sería por el año 95 después de Cristo, año en que la carta es citada por Clemente. Subraya el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de los cristianos, porque Cristo nos acompaña como mediador, guía e intercesor. Y pues bueno, podemos ver por aquí a un ladito una imagen muy bonita de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como ese sacerdote y ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la parte de abajo dice que la carta a los hebreos es un tratado de teología donde se hace una apología o defensa acerca del sacerdocio de Cristo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, recordemos, ¿verdad?, que desde los primeros siglos del cristianismo han surgido muchas herejías, ¿verdad? Muchas personas que pues se sentían iluminadas o que por ahí se fumaban algún toque de marihuana y pues bueno, ya empezaban a decir cosas que no eran. Entonces hubo un momento en el que pues muchos empezaron a dudar de que nuestro Señor Jesucristo fuera sacerdote y pues argumentaban muchas tonterías, ¿verdad? Que no venía de la tribu de Leví y tantas cosas. Entonces, por eso Dios inspiró a la geógrafa, al escritor sagrado, a que justamente escribiera esta carta, justamente para recordar y reafirmar no solamente el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, sino también el sacerdocio que nosotros tenemos como cristianos. Obviamente que nosotros como laicos no tenemos el mismo sacerdocio que un sacerdote. El sacerdote tiene el sacerdocio ministerial y nosotros tenemos el sacerdocio común, que es un tipo de sacerdocio que tenemos todos los bautizados. Pero de manera especial, bueno, los sacerdotes, ellos tienen otro tipo de sacerdocio, el sacerdocio ministerial, porque como dice también la carta a los hebreos, son hombres elegidos de entre los hombres. ¿Para qué? Para servir a Dios, para presentar nuestras oraciones, ¿verdad? Nuestro perdón por los pecados y también por los pecados propios. Y también el sacerdote es tan importante, ya lo hemos mencionado, porque es también el instrumento o el medio por el cual nuestro Señor Jesucristo nos da la gracia a través de los sacramentos, de las oraciones y de tantas bendiciones. ¿Cómo ves, Eli? Muy bien, y recordando también acerca del ministerio, que tenemos nosotros como bautizados, diferenciando acerca del que tienen los sacerdotes, nosotros también podemos hacer oraciones, oración de intercesión, y también nosotros podemos orar también por nuestros hijos, orar también a la hora de los alimentos, dar gracias después de comer, también a levantarnos, hacer oraciones también, dando gracias a Dios por la mañana, igualmente por la noche, y sobre todo también inculcarlo a nuestros hijos, ya que recordemos que la iglesia también, la familia, es la iglesia doméstica. Así es, de hecho, pues mencionó Eli también un punto muy importante. También recordemos que bueno, también nosotros como padres de familia o futuros padres de familia, pues también debemos de bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Que Dios te bendiga en tu trabajo, en tu escuela, etcétera, y también podemos nosotros por ese sacerdocio común, bueno, pues cuando nos levantamos y hacemos una pequeña oración de agradecimiento por un día más de vida, pues también le podemos pedir a nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo, de una manera muy humilde, que bendiga nuestro día y nuestras actividades. Entonces, como ven, pues es una carta también muy importante, subraya ese sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y lo presenta como sumo y eterno sacerdote, ¿verdad? Entonces es importante porque, bueno, también por ahí, una vez en una ocasión una persona pues no tan formada en la cuestión de la fe me dijo, oiga, ¿y por qué los sacerdotes no se casan? ¿Por qué no tienen familia y todo eso? Bueno, le dije, te voy a dar nada más una razón muy sencilla, porque el sacerdocio de nuestros sacerdotes es a imitación de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y yo te pregunto, ¿él fue casado? No. ¿Él tuvo familia? No. Ahí está. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, justamente para aquellos hombres que elige para esa vocación tan sagrada y tan importante,
pues los quiere célibes, ¿verdad? Los quiere libres de compromiso. ¿Por qué? Porque bueno, hay que ser sinceros, ¿verdad? No sirve igual a Dios un consagrado a una persona casada. Dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? Un casado, una casada, pues bueno, tiene el corazón dividido en el sentido de que, bueno, tiene las cosas de Dios, pero también tiene que agradar al esposo o a la esposa. Entonces, pues ahí tienes que, digamos, en cierta manera que repartir un poquito, y un consagrado, ¿no? Un consagrado, todo su corazón y toda su vida y todo su sacerdocio, ¿verdad? O su vida religiosa, pues está enteramente dedicado a Dios, ¿verdad? De una manera plena y de una manera comprometida. Pero eso no quiere decir que también nosotros como laicos no debemos comprometernos, sino que también recordemos un poquitito, ¿verdad? Que como bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces tenemos esas características, y por lo tanto también esta carta a los Hebreos nos invita a cada uno de nosotros a que también demos una fe auténtica en Dios, ya que realmente evangelicemos y nunca nos quedemos cruzados de brazos a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero que también nosotros hagamos ofrendas espirituales agradables a Dios, ¿verdad, Eli? Por ejemplo, uno podrá decir, bueno, ¿y qué ofrenda espiritual le puedo ofrecer a Dios? Muy sencillo, le puedes ofrecer el quehacer doméstico, por las ánimas benditas del purgatorio, por la conversión de tu familia, o tu propia conversión, etcétera. ¿Qué más le puedes ofrecer espiritualmente a Dios como ofrenda agradable? Tu trabajo del día, tu estudio, ¿verdad? Tu apostolado. A lo mejor dices tú, ¿sabes qué? Pues el día de hoy voy a arreglar el jardín de mi casa para que esté muy bonito. Bueno, pues ese trabajo aparentemente sencillo también tú se lo puedes ofrecer a Dios. Entonces, podemos hacer muchas cosas, porque también es cierto algo muy importante que en una ocasión decía un sacerdote: la mayoría de nosotros en nuestras oraciones pedimos, pero muy pocos ofrecemos. ¿Cómo ves, Eli? Sí, también recordemos que nosotros también debemos dar también gracias a Dios sobre todo lo que nos da, pero debemos recordar acerca de la gran misión que Dios Padre le dejó a su Hijo, que es el de ser mediador, nuestro guía y nuestro intercesor. De eso precisamente habla la carta a los Hebreos. Y aparte, refiriéndose, como venía en la diapositiva, acerca de los años en que fue escrito, vemos que también fue en los primeros tiempos de la Iglesia. Así es, de hecho, pues bueno, es una carta también muy importante porque trae muchísima enseñanza, y de hecho, pues bueno, está dividida como primera y segunda carta del apóstol San Pedro, perdón, estoy en Hebreos, ya me ando adelantando, bueno, perdón, esta carta consta de una sola y se piensa, ¿verdad? Algunos estudiosos así lo dicen, ¿verdad? Bueno, que probablemente fue escrito por un discípulo, ¿verdad? Del apóstol San Pablo, ¿verdad? Por Apolo, ¿verdad? Bueno, eso ya ustedes propiamente lo podrán leer en su Sagrada Escritura. Igual, si quieren a lo mejor datos más específicos, ¿verdad? Sobre esta carta, etcétera, pues yo les recomendaría que se hicieran de la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Hay una versión muy bonita también y muy práctica para Latinoamérica, y bueno, pues está la Biblia de Jerusalén azulita, ¿verdad? Que también es para estudios de teología, ¿verdad? Teología para laicos, etcétera. También ustedes ahí pueden ir profundizando un poco más en la introducción a estos libros tan importantes. Bueno, pues continuamos con la siguiente carta católica, que también es una carta que está muy práctica y es muy importante, que es la carta del apóstol Santiago, y la cual, cuando leemos ciertos pasajes, pues creo que nos debemos de poner casco. El remitente de esta carta o escrito se identifica como Santiago, en cuanto a los destinatarios de las comunidades cristianas distribuidas en Europa y Asia. Este libro de la Biblia se parece a un escrito sapiencial del Antiguo Testamento. Consta de 5 capítulos. Esta carta aborda variedad de temas. Una sola es la intención del autor: exhortar a los cristianos a ser consecuentes con la fe que profesan y a testimoniar con una vida ejemplar. Vemos que aquí también nos dice lo más importante de esta carta. Fíjense, dice: ser consecuentes con la fe que profesan y a testimoniar con una vida ejemplar. ¿Qué nos quiere decir? Pues que ustedes sean congruentes con lo que tienen, con su fe. No podemos decir, pues yo apoyo ciertas ideas que tiene fulanito de tal y mi fe dice lo contrario, ¿no? Debemos también ser congruentes con lo que hacemos, también con lo que predicamos. Y también nos habla acerca de testimoniar. ¿Qué es acerca de testimoniar? Por ejemplo, tú tienes que dar un buen ejemplo a todos los que te rodean, sobre todo,
más a tu familia, que son los que tú como padre o madre debes ser el principal ejemplo que debes ser y que deben de reflejar pues en tus hijos. Así es, de hecho esta carta, bueno, tiene pasajes tan importantes que igual les comparto. Bueno, uno que a mí me gusta y me llena y me llega muchísimo es la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 26. Tú lo puedes consultar en tu Sagrada Escritura y se titula Fe y Obras, y es ahí donde dice algo muy importante, pues una fe sin obras es una fe muerta. Yo no puedo decirle a alguien que a lo mejor está pasando necesidad, ¿verdad? Échale ganas, hermano, voy a rezar un Padre Nuestro por ti y pues a ver cómo te las arreglas, no, sino que también pues bueno, debo de hacer obras concretas, que es algo que nos pide Dios en nuestra fe por medio de esta carta. Bueno, no le cambie, vamos a una pausa, recuerde compartirnos, estamos en Facebook y YouTube como Canal de Laico a Laico, denos ese poderoso like, si pueden envíenos estrellitas, ¿verdad? Y no le cambie, que eso se está poniendo, ¿verdad? Más bueno que una carne asada con frijoles charros. Enseguida regresamos. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Muchas gracias por seguir con nosotros, ya estamos de regreso. Bueno, retomando un poquitito lo que es la carta del apóstol Santiago, ya por ahí les compartí una cita bíblica muy importante, pero también igual les recomiendo que lean el capítulo 3 de esta carta, donde justamente habla sobre los pecados de la lengua, ¿verdad? Que es algo que dijo uno, pues casi a nadie se nos da, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta todo esto, y también algo que mencionaba, ¿verdad? O que decía una imagen al lado de lo que es la introducción a esta carta, ¿verdad?, que presentamos hace un instante. Dice algo que nos invita a esta carta, dice, hay que mantenernos firmes en la fe, ¿verdad?, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, pues es una carta que justamente nos exhorta a dar un auténtico testimonio de vida cristiana y realmente, ¿verdad?, Elia, a definirnos, o estamos con Dios o estamos en contra de Dios. En pocas palabras, eso es la enseñanza que trae esta carta tan importante. Bueno, pues continuando con este interesante programa, pasamos a nuestra siguiente diapositiva, ¿verdad?, que también es muy importante, que es las cartas 1 y 2 de San Pedro, cartas también muy importantes, y dice así: las cartas de Pedro están escritas en griego. La primera carta es un denso resumen del Nuevo Testamento sobre la fe cristiana y sobre la conducta que esta fe inspira. Está escrita en tono seguro, entusiasta, alegre. La primera carta consta de 5 capítulos y la segunda carta de 3 capítulos. La primera carta, bueno, como dice aquí, bueno, es ese resumen, y la segunda carta dice, está elaborada con maestría y detenimiento, alterna exposición, exhortación y controversia, junto a tonos solemnes y mensurados. Encontramos arrebatos apasionados con estructura concéntrica que tiene a poner de relieve la polémica contra los falsos maestros, parte central de esta carta. Bueno, como pueden ver, pues bueno, son cartas a lo mejor breves, ¿verdad, Eli?, pero también muy importantes y de mucha enseñanza. ¿Cómo ves? Muy interesante, ¿verdad? Sí, sobre todo, pues aquí nos llama la atención acerca del magisterio que ya estaba empezando también San Pedro con la doctrina, inclusive pues él empieza a escribir acerca pues de su maestro que fue Cristo Jesús, y sobre todo precisamente nos habla acerca
de la gran alegría que él tenía, sobre todo cuando hacía las advertencias acerca del buen comportamiento. Él decía, no, pues compórtense bien. Digamos que él hacía un regaño, un sutil, como un padre también, que él está a cargo de una gran familia, y precisamente a la gran familia que era la iglesia, que tenía que dar cuentas, y sobre todo él nos hace ver en estas dos cartas, pues precisamente la gran educación que ya tenía, a pesar de, fíjense que él fue un pescador, ya como iluminado por el Espíritu Santo, como él ya se forma ya como todo un gran teólogo, o podría decirse pues ya una gran persona con mucha sabiduría, que no se deja también pues mangonear también por nadie, y sobre todo él permanece también firme en todo lo que dice, a pesar de que él tuvo amenazas inclusive de los emperadores más sanguinarios de la historia. Precisamente él se mantuvo firme, el gran ejemplo que nos dejó San Pedro. De hecho él fue mártir justamente cuando el emperador Nerón estaba de emperador, que fue el primer emperador que inició la persecución contra los cristianos. Y mencionó Lía algo muy importante, y ustedes también pues lo pueden ver de manera palpable en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo predicó el apóstol San Pedro después de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, cuando tuvieron que dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo en el Sanedrín, justamente después de que Dios hizo el milagro por medio de él, ¿verdad?, de levantar al tullido que estaba a la puerta de la sinagoga. Pues como estos maestros de la ley, ¿verdad?, tan estudiosos y tan ciegos, pues los mandaron llamar y les prohibieron, ¿verdad?, que predicaran a Cristo. Y hay una frase de ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles que yo también se me quedó muy grabada, donde dice el apóstol San Pedro, bueno, juzguen ustedes si hay que obedecer primero a los hombres antes que a Dios, ¿verdad? O sea, es decir, primero hay que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y después lo que digan los demás, porque pues a final de cuentas yo les voy a decir algo muy importante. Cuando tú cristianamente pues te estás evangelizando, estás creciendo y pues sientes que estás haciendo poco a poco o poniendo un granito de arena de lo mucho que te toca, pues no falta quien te critique, ¿verdad, Eli? Y siempre por lo regular empezando con la familia. Y no se diga si en el matrimonio pues cada quien jala para el lado diferente, ¿verdad? Si la esposa va a misa y el esposo no, pues el esposo empieza a dar lata, o al revés. Si el esposo está en un grupo y la esposa no, pues también. O los hijos, ay jefe, ya vas a empezar con tus rollos de viejito. Entonces es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque el ser cristiano no es fácil, el seguir a Cristo no es fácil. Y estas cartas del apóstol San Pedro justamente nos dan todo eso, y además pues nos dicen algo muy importante que ya lo mencionamos, que hay que estar atentos contra las insidias del enemigo, en pocas palabras del diablo, y con todo lo que el diablo nos presente, porque cuando el diablo se presenta las tentaciones en nuestra vida, pues él presenta tentaciones muy agradables, ¿verdad? No va a presentar cosas feas. Y yo me pongo de ejemplo, si por ejemplo yo soy muy tragón y a mí y el diablo me quiere hacer caer por medio de la gula, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, pues a lo mejor por ahí un compadre, un amigo, ¿verdad?, esos que te invitan a destramparte, pues te voy a invitar a un buffet. Órale, te invito a tal buffet para que tú comas lo que quieras por X cantidad de dinero. Y como yo soy bien comelón, ¿verdad?, y a mí me encanta mucho la comedera y todo eso, pues voy a caer en el pecado de la gula porque voy a comer de más. Otra cosa también, ¿verdad?, si yo como hombre soy coscolino y de cascos ligeros y por ahí él me invita al table, pues obviamente también voy a caer. ¿Por qué? Porque el diablo, por medio de ciertas personas, me va a presentar tentaciones muy bonitas. Entonces, estas cartas del apóstol San Pedro nos previenen contra todo ese tipo de situaciones. Y si recordamos un poquito lo que dice un pasaje del Santo Evangelio, pues hay que cortar con las ocasiones de pecado también, ¿verdad, Eli? Bueno, ustedes también pudieron observar, ¿verdad?, justamente en la diapositiva que viene una cronología de la literatura cristiana del siglo I, es decir, aproximadamente se menciona los años en los que pudieron haber sido escritos, bueno, las primeras cartas del apóstol San Pedro, los evangelios sinópticos, ¿verdad?, otras cartas de San Pablo, el evangelio de San Juan, las cartas del Apocalipsis, cartas de Judas, de Pedro, etcétera. Entonces, son años aproximados, no quiere decir que exactamente fue en esa fecha, pero más allá de aprendernos años en los que fueron escritos estas cartas,
Lo importante, Eli, pues es hacer las vidas porque es palabra de Dios, ¿verdad? Muy importante esto. Así, sobre todo me quedo también con las cartas de San Pedro, que él también nos invitaba también a que sepamos discernir en qué momento cae una tentación, o que también podamos ver, que estemos atentos. Nos llama también a la perseverancia también en nuestra fe, y sobre todo que no dejemos también la oración de lado, con la alegría que nos da el Espíritu Santo. Así es. Bueno, y recordemos que San Pedro fue el príncipe de los apóstoles y el primer papa, ¿verdad? Y eso, pues nuestro Señor Jesucristo también lo dice en el Santo Evangelio: tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y también otras preguntas que le hizo nuestro Señor Jesucristo a San Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Entonces, todos esos pasajes, ¿verdad?, del Santo Evangelio, si nosotros los leemos y meditamos, no solamente vamos a ver, ¿verdad?, esa importancia que estuvo San Pedro al ponerlo a nuestro Señor Jesucristo como el príncipe de los apóstoles, sino también un fundamento bíblico muy importante y muy fuerte que a cada uno de nosotros nos debe de hacer conciencia y de convencer que nuestra Iglesia Cristiana Católica es la auténtica. Y todas las demás sectas que salen, bueno, si ustedes analizan la historia de las sectas, de la secta que ustedes quieran, Testigos de Jehová, Mormones, Luz del Mundo, que otros adventistas, ¿verdad?, lo que ustedes quieran, seguidores de Cocú, etcétera. O sea, el nombre que ustedes le quieran poner, todos fueron fundados por hombres en un determinado año. Y por ejemplo, en el caso, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad?, de los famosos adventistas del séptimo día, que la persona que los fundó tenía problemas mentales. Entonces hay que irse al origen de las cosas para ver realmente que estamos, gracias a Dios, en la iglesia auténtica. Y yo también te hago una pregunta, y es algo que también nos han dicho los sacerdotes: si nuestra Iglesia Cristiana Católica no fuera la verdadera, ¿por qué el diablo se molesta tanto en atacarla? ¿Por qué tantos ataques hacia el Papa, hacia los obispos, hacia los cardenales, hacia los sacerdotes, hacia los consagrados e inclusive hacia los mismos laicos que en verdad se han comprometido con Dios y han dejado de ser comodinos y cobardes? Entonces es algo que también nos debe dejar pensando, y es algo que todas estas cartas católicas nos revelan. Bueno, a continuación vamos a ver también otras cartas muy importantes que, bueno, se menciona que son 3, pero muchos también coinciden que es una sola carta dividida en 3 partes. Las 3 cartas, tradicionalmente atribuidas a San Juan, presentan una temática común, en especial la primera y la segunda, y todas son muy cercanas al contenido y al lenguaje teológico del cuarto evangelio. Toda la carta pretende dilucidar quiénes son los que están verdaderamente en comunión con Dios y quiénes son los creyentes y anticristos. Como pueden ver, como dijeran por ahí, cortitas pero picosas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, todas estas cartas, a final de cuentas, traenles enseñanza o con Dios o en contra de Dios. Y bueno, también algo importante, ¿verdad?, que menciona una imagen que viene justamente abajito, de donde está el apóstol San Juan. Dice: no guarda sus mandamientos, el que no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él, pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Híjoles, yo cuando estaba haciendo este tema dije, me tuve que poner casco, porque muchas veces nosotros como laicos, o ya teniendo cierta formación, Eli, podemos caer también en la soberbia. Ya nos empezamos a sentir eruditos, o que ya sabemos la Sagrada Escritura, etcétera. Entonces caemos en una soberbia de decir, bueno, pues es que ya no me hace falta meditar la Biblia porque pues ya me sé eso, ¿verdad? O para qué voy tanto a misa si ya sé lo que dice el Padre. Entonces empezamos a caer en una soberbia, nos volvemos mentirosos y falsos, y algo muy importante que decía aquí, ¿verdad? Nos estamos volviendo anticristianos y no estamos guardando los mandamientos de Dios, que es algo que nos pide esta carta. ¿Cómo ves, Eli? Muy bien, Julio, también recordemos que a veces nos ponemos en una actitud que digan, no me digan nada, yo lo sé todo, y siendo que no, nosotros debemos aceptar todo lo que nos dicen también con humildad, y sobre todo si nos lo dicen nuestros hermanos también del apostolado. Así es, y también inclusive si la regamos en algo y nos llama la atención el sacerdote o el consagrado, pues bueno, también de una manera humilde debemos de aceptar cuando la regamos, porque no somos seres perfectos. Seríamos mentirosos si dijéramos, bueno, es que
no nos equivocamos, no nos enojamos, no la regamos, pues no, o sea, seríamos a lo mejor perfectos como los ángeles, pero no lo somos. Sabemos que, decíamos acá en una lección de escuela de pastoral, no somos perfectos, pero somos perfectibles. Entonces, pues siempre tenemos cosas que corregir, pero no solamente es admitir uno sus pecados y sus errores, sino también es tener un propósito de enmienda y pedirle a Dios su gracia para corregirse. Y algo que también menciona mucho estas cartas del apóstol San Juan, pues es que Dios es amor, ¿verdad? Es una cita bíblica, no recuerdo ahorita la cita, pero dice Dios es amor, ¿verdad? Y quien realmente no sabe lo que es el amor, pues no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso mencionaba, ¿verdad? Mencionaba San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer a Dios. Entonces, si no conocemos las Escrituras, ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios? ¿Cómo puedo decir yo que estoy sirviendo bien en mi iglesia si no me acerco a la liturgia y a estas fuentes tan importantes? Bueno, vamos a una pausa, no le cambie, recuerde que estamos Facebook y YouTube como canal de Laico Laico. Denos ese poderoso like, si puede, pues bueno, mándenos estrellitas, ¿verdad? Y no le cambie, que esto pues está más bueno, ¿verdad?, que un cereal con leche con plátano. Enseguida regresamos. Gracias por seguir con nosotros en su canal de Laico Laico, en este programa tan interesante de Noches Teológicas referentes al mes de la Biblia. Bueno, continuamos con nuestra última carta católica, que aunque es breve, pues también es muy importante. Fin de la carta de Judas. Poner en guardia contra los falsos doctores que ponían en peligro la fe cristiana. Contenido teológico espiritual. Transmite estas verdades. Dios Padre es fuente de gracia y poder, y de Él procede la salvación para todos los hombres. Jesucristo es nuestro dueño y Señor. El Espíritu Santo es quien nos conserva en el amor de Dios, y en Él encontramos la esperanza de alcanzar la vida eterna. El cristiano ha sido llamado por vocación divina, por un acto de amor de Dios, a vivir de fe y animado por la caridad. Bueno, pues en esta carta, pues no debemos también confundirnos, porque muchos dicen, ay, cuando hablan de Judas, dicen, ay, Judas Iscariote. No, recordemos que también había otro apóstol que se llamaba Judas, pero era Judas Tadeo. Bueno, pero en fin, nos dice esta carta que el gran contenido teológico espiritual que tenía, sobre todo aquí nos mencionaba la gran misión que tenía Cristo, también de dar a conocer ese gran amor del Padre que tenía con el hombre, pero sobre que también Él quería la salvación de todos los hombres. Y vemos que también nos habla acerca de la vocación que tenemos todos los cristianos. ¿Cuál es la vocación? Precisamente la de vivir en un acto de amor y sobre todo pues dirigir nuestra mirada hacia Dios, el sumo bien que es Él, y nunca pues olvidar también que nosotros debemos también trabajar por nuestra salvación, no solamente de nosotros, sino también la de todos los demás, ya que recordemos que nosotros somos comunidad y debemos vivir en una comunidad, en comunión, como nos mencionaba. Y también nos habla aquí acerca de lo espiritual, pues veíamos acerca de la gran digamos eternidad que también tiene nuestra alma,
que no debemos también descuidarla, sino sobre todo lo que mencionaba acerca de la salvación. Y teológico, nos recordemos que Dios también nos transmite esa gracia y poder, ya que de él precisamente procede la salvación en su divina voluntad. Así es, y bueno, pues aunque es una carta breve, ¿verdad? Consta nada más de 25 versículos, pero pues también es muy importante, ¿verdad? Muy importante porque nos subraya cosas muy importantes. Ahorita estaba viendo en la última parte de esta carta donde dice recomendaciones, cosas muy importantes que no solamente sucedieron en ese tiempo, sino que actualmente también. Yo les recomiendo que, bueno, si ustedes tienen su Biblia católica, lean la carta de Judas del versículo 17 al 25. Nada más les voy a leer brevemente algo que dice: en cuanto a ustedes, queridos míos, recuerden lo que anunciaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En los últimos tiempos habrá hombres que se burlarán de todo, que seguirán sus pasiones impías. Esos son los que provocan discordias, hombres sensuales que no poseen el Espíritu. Bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como pueden ver, no es muy diferente lo que se escribió, ¿verdad?, en su momento a lo que hay ahorita. Por eso hemos mencionado en repetidas ocasiones, ¿verdad?, que la palabra de Dios nunca pasa de moda. El hecho de que el hombre poco a poco la quiera censurar, la quiera ocultar y no quiera que la palabra de Dios se dé a conocer y que el hombre que vive en tinieblas pase a la luz, bueno, estamos hablando de personas que realmente les estorba Dios en su vida. Les estorba Dios en su vida, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, al ser esa fuente y esa luz, ilumina la oscuridad en la que estoy viviendo y no me va a gustar darme cuenta en lo que estoy, ¿verdad? Si estoy en adulterio y la palabra de Dios me dice que estoy en pecado mortal y que debo de respetar a mi esposa y yo soy coscolino, pues no me va a gustar eso, ¿verdad? O si soy una persona que le gusta ver el horóscopo, las cartas y todas esas supersticiones, la adivinación que está en contra de lo que nos dice la palabra de Dios, no me va a gustar la cita bíblica donde Dios condena todo eso, donde dice que todos los fornicarios, ¿verdad?, adivinadores, espiritistas y todos los que están haciendo el mal no heredarán el reino de los cielos. Bueno, eso no me va a gustar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me está prácticamente poniendo frente a un espejo y me estoy dando cuenta de los pecados y de los errores que estoy cometiendo. Por eso es que muchas gentes piensan que el hecho de que lo ignores quiere decir que Dios no te lo va a tomar en cuenta, y no es así. Nos decía en una ocasión un sacerdote, ¿verdad?, bueno, un amigo, el padre Pedro Figueroa, igual si nos ve, también le doy un caluroso saludo, que no por el hecho de no conocer la ley, eso no quiere decir que si cometo una infracción no soy acreedor a una sanción. Entonces, la ignorancia no me quita responsabilidad. A lo mejor si no lo hice intencionalmente por ignorancia es un poco menos, pero qué grave es esto, Eli, que conociendo la palabra de Dios y no sea un auténtico cristiano y me siga portando mal y me siga destrampando y siga teniendo tantas ideas anticristianas y en contra de Dios y de la vida, pues ahí sí se convierte también en un pecado mortal, y es algo que debemos de confesar y que Dios nos va a pedir cuentas. Por eso nos dice algo muy importante: debemos nosotros de tomar en cuenta que Jesucristo es nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que el Espíritu Santo es quien nos conserva en el amor de Dios, y en Él encontramos la esperanza de alcanzar la vida eterna. O sea, en pocas palabras, no nos hagamos tontos y realmente recurramos, ¿verdad?, y sigamos a nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ya lo dijo Él en el Evangelio del apóstol San Juan. No vamos a llegar al Padre por otro lado, sino es por Cristo. Pero para perseverar realmente en este camino cristiano, también debemos de ser personas marianas, personas que nos encomendemos a la Santísima Virgen María, y que si tenemos algún santo patrón el cual admiremos, ¿verdad?, algún beato, pues bueno, no solamente quedarnos con la imagen de él muy bonita o algún lugar que le tengamos a nuestro santo patrono, sino también es conocer su vida para tener esa imitación de Cristo que tan urgente es en estos tiempos, ¿verdad, Eli? Muy importante esta carta. Así es, Juli, como vemos también todos los grandes santos también tuvieron su inspiración o su conversión a través de las Sagradas Escrituras. Y como también mencionabas, también santos inspiraron a otros santos.
Y pues así es, y nosotros también, como decías, leemos la vida de los santos, también podemos también aspirar a nosotros también ser santos. Así es, de hecho yo recuerdo ahorita que, bueno, pues San Judas Tadeo es uno de los santos más venerados, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Inclusive tristemente pues mucha gente lo trae hasta tatuado en el lomo, o en el pecho, o no sé, donde sea, pero muchas veces lo hacen de una manera supersticiosa. Y se cae en el error de que pues San Judas Tadeo es bien milagroso y te hace el milagro. No, recordemos que los santos son intercesores y quien hace el milagro es Dios. De hecho hay un dicho popular que dice, ¿verdad?, cuando Dios no quiere, no hay santo que pueda. Entonces recordemos que Dios es la fuente de toda santidad y de los milagros, y que si nosotros estamos pasando por alguna necesidad física o espiritual y le estamos encomendando a nuestro santo patrono, Él intercede ante Dios, pero si no es la voluntad de Dios que se haga ese milagro, simplemente no se va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que a cada uno de nosotros nos conviene, y muchas veces queremos que Dios también se rija por los criterios humanos por los cuales yo me rijo, y no es así. Como pueden ustedes leer y meditar en su palabra, en las distintas cartas católicas, en los distintos libros que por aquí hemos estado mencionando, pues bueno, esa palabra de Dios no solamente es viva y eficaz, sino que también es más penetrante que una espada de doble filo. Y justamente también la palabra de Dios, como decía un amigo sacerdote, nos invita a que seamos cristianos activos, no que seamos cristianos tontos o adormilados, sino que seamos cristianos activos por la gran importancia que hay. Les comparto, ¿verdad?, en días pasados, bueno, estaba escuchando por ahí por internet una predicación del padre Luis Butera, y la verdad es un sacerdote que a mí me inspira y me anima mucho, porque pues les estoy hablando de una persona de más de 90 años, pero una persona de más de 90 años que nos comentaba un sacerdote servidor de la palabra, que es una persona que hasta estas alturas, ¿verdad?, de su vida, a pesar de enfermedades y tantas cosas, se levanta a las 4 de la mañana a orar, a hacer sus actividades, a evangelizar. Y él dijo algo muy importante que creo yo que nosotros también debemos de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Dijo el padre Luis Butera Bullo: yo voy a dejar de evangelizar y de proclamar la palabra de Dios hasta que me muera. ¿Por qué? Porque Dios me ha encomendado esta misión, y yo quiero que la palabra de Dios sea conocida lo más que se pueda por más hombres. ¿Por qué? Porque si dejamos que la palabra de Dios realmente nos ilumine, como dice el Salmo, ¿verdad?, sea esa lámpara en nuestro sendero, ¿verdad?, y que guíe nuestros pasos, pues la vamos a regar menos, vamos a cometer menos pecados mortales, pero también vamos a ir dando un mejor testimonio cristiano. Pero ¿qué es lo que se requiere? Que realmente la palabra de Dios que tengamos en el librero o en algún lugar por ahí, la desempolvemos, la abramos, la meditemos con un espíritu humilde y la hagamos vida. Eso es a lo que nos han invitado todos estos programas, ¿verdad?, del mes de la Biblia, y eso es a lo que este mes de septiembre, que es un mes especial, ¿verdad?, también nos invita. Y no solamente que la palabra de Dios la tengamos en cuenta en el mes de septiembre, sino que todo el año, ¿verdad, Eli? Y recordemos que tanto en la liturgia de las horas como en la Santa Misa, en nuestros apostolados, pues la palabra de Dios debe de ser esa alma. De hecho, se menciona que la palabra de Dios es el alma de la teología. Si la teología no recurriera a la palabra de Dios, pues no tendría razón de ser. Entonces, también si en nuestro apostolado no recurrimos a la palabra de Dios para evangelizarnos, para formarnos, para inspirarnos, pues entonces ¿qué tipo de apostolado estamos dando? ¿Cómo ves, Eli? Muy importante todo esto, así, ¿verdad? Sobre todo recordemos seguirla leyendo, estudiando, reflexionando, porque si no vamos a caer en un pozo que no vamos a poder salir, el pozo también de la desesperación. Recordemos que en él encontraremos el mensaje de Dios para nuestra vida y sobre todo para nuestra salvación. Bueno, pues ya casi estamos por despedirnos. Nada más les comento que bueno, por ahí en la última diapositiva de la carta del apóstol San Judas, bueno, hay una imagen, ¿verdad?, que se aprecia un poquito lo que fue más o menos aproximadamente el año en el que fueron escritas estas cartas, ¿verdad?, estas cartas católicas. Bueno, ahí ustedes lo pueden ver, ¿verdad?, la carta del apóstol Santiago, San Pedro, San Juan, San Judas, aproximadamente en qué años fueron escritos, pero como les comento, más allá de saberse años, fechas y quién lo hizo y cuándo lo hizo y con qué papel lo hizo y cómo lo escribió, más allá de esas curiosidades históricas, aquí lo importante es que al ser palabra de Dios y al ser libros, ¿verdad?, llenos de fe y de mensaje, pues nosotros recurramos a él. Imaginémonos, si tú y yo nos encontramos en un desierto sedientos, ¿qué es lo que queremos buscar? Pues es agua.
Entonces imaginemos, si estamos en este desierto de la vida, ¿verdad? Batallándole con mucha situación, ¿verdad? Y queremos realmente tomar esa agua viva, recurramos a la palabra de Dios. Porque muchas veces es triste ver que recurrimos o que le queremos pedirle un consejo a alguien que no está cerca de Dios. O inclusive a veces andamos buscando el psicólogo, cuando realmente el mejor psicólogo pues es nuestro Señor Jesucristo. Él nos conoce, Él sabe lo que necesitamos. O muchas veces, tristemente, también por ignorancia, ¿cuántos cristianos católicos no se cambian a las sectas, verdad? Se van al pare de sufrir, al pare del mentir y a tantas cosas por ahí. Y entonces sí dicen, es que cuando yo era católico yo era borracho, yo era adúltero, yo era esto. Bueno, y yo te pregunto, ¿y cuando eras católico, cuándo te preocupaste y te ocupaste por formarte en tu fe? Realmente nuestra iglesia tiene una gran riqueza espiritual y tiene muchísima formación. Yo te invito también, o te invitamos a que recurras a tu diócesis, arquidiócesis, a tu parroquia y veas qué cursos de formación hay para que lo hagamos. O si hay cursos en línea, pues también tómalos. ¿Para qué? Para que tu fe sea cada vez más firme y lo más importante, en ti y en cada uno de nosotros surge esa necesidad, más que verlo como obligación, de evangelizar y de dar lo mejor a quien lo necesita y de proclamar la palabra de Dios. Ya lo hemos mencionado, la obra de caridad más grande que el hombre puede hacer por una persona es evangelizarlo y darle a conocer a Cristo. ¿Cuántas personas no hay que se pierden por no conocer la palabra de Dios? ¿Cómo ves, Eli? Muy interesante todo esto, ¿verdad? Así es, y sobre todo, ¿qué nos queda? Pues también seguir estudiando y amando la palabra de Dios. Bueno, pues recuerde compartirnos, estamos en Facebook y YouTube como Canal de Laico a Laico. Déenos ese poderoso like, si puede mándenos estrellitas y no se le olvide que nos llevamos todos como tarea meditar la palabra de Dios, hacer la vida y que realmente en cada uno de nuestros hogares ocupe un lugar especial. Muchas gracias y que Dios los bendiga en todos sus apostolados, trabajos y en todo lo que ustedes hagan. Hasta la próxima y unos grandes saludos de donde quiera que nos estén viendo. Muchas gracias.